Más que nada, pues, gracias. Okay, más que nada, pues esta definición de pH es para determinar pues el grado de alcalinidad o acidez de una solución. Entonces, con el pH, pues más que nada, determinamos pues la concentración de hidrogeniones en una solución. Cuanto mayor sea pues el número de iones de hidrógeno, más será ácida, y pues, cuanto menor sea estos hidrogeniones, pues será más alcalina, ¿no? En 1909, Sones propuso pues o sea, propuso este concepto, que pH pues es el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno, tal y como lo ven aquí. Y pues bueno, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los logaritmos? Es más que nada que esta va a estar a potencia 10, en base 10, perdón. Entonces, esto quiere decir que si nos ponemos en esa tablita, por ejemplo, tenemos un pH de 3 y un 4, el pH de 3 tendrá 10 veces mayor hidrogeniones, a diferencia de un pH de 4. Entonces, un pH de 3 pues tiene 10 veces pues, más que un 4, va a haber más hidrogeniones y por lo tanto pues es más ácida a comparación del 4. Igual otra importancia es de que este se va a poder, o bueno, el pH se va a poder medir en moles o en equivalentes. También tenemos 1000 equivalentes o no equivalentes. Igual Suárez, bueno, propuso esta imagencita de acá abajo que ya muchos conocemos, en la cual marca que 7 va a ser un estado neutro y bueno, los valores bajo del 7 van a ser ácidos y mayores a estos pues van a ser alcalinos. Entonces con eso tenemos que el pH va a ser inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. Esto nos dice que si el pH aumenta, los hidrogeniones disminuyen y viceversa, ¿no? Si el pH disminuye, pues los hidrogeniones aumentan. Ok, esto solamente para ver cómo ocupar, pues ahora sí que esta formulita, ¿no? Entonces, más que nada, recordar que la sangre arterial tiene pues 4 por 10 a la menos 5, pero eso está en mil equivalentes. Recordar que para ocupar pues esta fórmula hay que tenerlos en moles equivalentes. Entonces, dividimos esto entre 1000, lo cual nos da 4 por 10 a la menos 8, que sería pues todo el largo número. Y si ustedes lo ponen en la calculadora, pues nos da el valor de pH, ¿no? De su pH arterial, es de 7.4. Ok, ¿cuál es la importancia del pH? Más que nada para pues, mantener un adecuado funcionamiento de los sistemas enzimáticos, también para los sistemas bioquímicos, para la síntesis de proteínas, la electrofisiología miocárdica, también, bueno, el funcionamiento del sistema nervioso central, el equilibrio hidroeléctrico y pues, en ciertas respuestas celulares a ciertos químicos endógenos, como pueden ser hormonas, o exógenos, como pueden ser fármacos. Entonces, esto es muy importante y pues, más que nada, pues, estas funciones de sistemas enzimáticos. Ok. Con respecto a esta parte del equilibrio ácido-base, no es más que, bueno, es más que nada, como su nombre lo dice, pues mantener el equilibrio, ¿no? Mantener el pH, pues, en un estado normal. Em, Esto es muy importante porque al estar manteniendo el pH de los líquidos corporales, pues ayuda muy bien pues, al funcionamiento de las células. Entonces, en la sangre arterial, recordamos, pues tiene un pH de 7.35 a 7.45. Aproximadamente estos valores igual ya lo veíamos en el anterior cuando ocupamos, bueno, cuando les mencioné sobre la fórmula, que son, bueno, aquí en equivalentes, mil equivalentes y no equivalentes, ¿no? De 4 por 10 a la menos 5 aquí. Entonces, el metabolismo aproximadamente al día pues genera un 1000 equivalente por kilogramo al día. Entonces, cada día se ingieren o se producen a través del metabolismo unos 80 pues mil equivalentes de hidrógenos al día. Entonces, como pueden ver, aquí en mil equivalentes y mil equivalentes, pues hay una gran diferencia, ¿no? De 0.0004 a 80 mil equivalentes. Si bien tenemos que mantener todo esto para que nuestro pH de sangre arterial esté normal, pues hay que sacar la diferencia de todos estos mil equivalentes. Y por eso tenemos pues aquellos reguladores que nos ayudan pues a mantener el pH pues dentro del rango normal. Entonces, ¿cuáles van a ser estos mecanismos reguladores? Más que nada van a ser tres principalmente, que van a ser químicos. Van a ser inmediatos, como tal van a actuar en segundos. Son estos los ya conocidos amortiguadores o buffers, que bueno, van a ser el ácido carbónico bicarbonato, la proteína hemoglobina y bueno, los fosfatos, ¿no? Son los tres más importantes. Como tal, este sistema no va a eliminar los hidrogeniones y solo lo van a transformar. Igual lo vamos a ir viendo más adelante. El otro que tenemos es el respiratorio. Este como tal va a ser inmediato, va a actuar en minutos y más que nada va a retener o eliminar el dióxido de carbono. Y el renal, que va a ser el más tardío, puede actuar en horas o en días y más que nada va a eliminar pues, estos excesos de ácidos y bases.
Ok, vamos a entrar primero con con esta parte de amortiguadores o buffers. Como tal, los buffers van a ser aquellos que tienen la capacidad de unirse, pues, transitoriamente a un hidrogenión. Esto va a depender mucho, pues, en qué situación nos encontremos, ya sea que se una o se separen. Por ejemplo, ¿no? Tenemos esta situación de acá abajo, en la cual, pues, los hidrogeniones bajan, y como tal, al haber disminución de hidrogeniones, pues sube el pH, ¿no? Entonces podemos decir que estamos en una alcalosis. Entonces, estos amortiguadores que tienen tamponados a los hidrogeniones, lo que van a hacer es soltarlo. Entonces sueltan los hidrogeniones, aumentan los hidrogeniones aquí, y bueno, disminuye el pH, y pues tratan de mantener el pH normal. Caso contrario, que si nosotros tenemos pues hidrogeniones altos, como tal, el pH baja y tenemos una acidosis, ¿no? Entonces, este va a venir de izquierda a derecha. Los amortiguadores van a taponar a los hidrogeniones y bueno, y al tamponarlos, pues va a disminuir los hidrogeniones en el medio. Con eso, pues disminuyen los hidrogeniones, aumenta el pH y de igual forma, pues trata de mantenerlo en su valor normal. Entonces, estos amortiguadores van a estar formados por ácidos y bases. Como tal, van a ser capaces de amortiguar en cortos periodos. Ya vimos que es rápido. Y bueno, va a depender mucho de qué situación nos encontremos. ¿Cuáles son los principales? Igual ya lo mencionaba en la diapositiva anterior. Base de ácido carbónico y bicarbonato. Y bueno, proteínas que más que nada van a ser la hemoglobina y los fosfatos. Vamos a empezar primero con el primer tamponado, el primer buffer, que va a ser ácido carbónico bicarbonato. Más que nada, este va a ser el principal pues, amortiguador en sangre y líquidos extracelulares. Y va a ser pues, un amortiguador fisiológico inorgánico. Va a ser inmediato, recuerden, es rápido. Y pues bueno, aquí agregué esto de ácido carbónico y bicarbonato porque lo vamos a estar viendo pues, a través de todos estos sistemas. Recordar que, bueno, su fórmula es H2CO3 del ácido carbónico y en el caso del bicarbonato es HCO3. Sí, para diferenciarlo, pues algo rápido sería que el ácido carbónico tiene dos y pues el bicarbonato no. Entonces, básicamente, bueno, esta imagencita de acá abajo es todo lo que ocurre dentro de este proceso y bueno, lo voy a tratar de explicar. Más que nada tenemos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono ingresa al plasma, el eritrocito, y bueno, aquí va a ser hidratado a través del agua. Entonces, a través del agua se va a formar lo que va a ser la anhidrasa carbónica, que sería este, esta parte, y nos daría pues ya como tal el ácido carbónico. Y aquí es como se forma el ácido carbónico. Ahorita solamente quiero que se queden con eso porque el ácido carbónico va a ser muy importante en presencia pues, de una alcalosis. Recordar, una alcalosis pues es disminución de hidrogeniones y aumento de pH. Entonces, aquí en el 1, pues vemos que hay pocos hidrogeniones. Entonces, lo que va a hacer el ácido carbónico va a ser disociarse. Se va a disociar en bicarbonato, que ya sea que se vaya a los riñones para ser procesado, mientras que va a soltar hidrogeniones al medio. Entonces, suelta los hidrogeniones al medio, aumenta los hidrogeniones, disminuye el pH y pues mantiene el pH normal. En el caso de una acidosis, aquí ya hay más presencia de hidrogeniones, como pueden ver, lo que va a hacer es unirse pues al bicarbonato. Se une al bicarbonato, nos forma ácido carbónico y aquí a través de la anhidrasa carbónica, que bueno, aquí no menciona, pero sí es importante, pues se va a disociar en agua y dióxido de carbono. El agua pues va a salir del medio, mientras que el dióxido de carbono va a irse a los pulmones, ¿no? Lo va a eliminar ya sea por transporte de hemoglobina o su forma libre, que igual vamos a ir viendo pues más adelante. Entonces con esto pues disminuyen los hidrogeniones y va a disminuir, ahora sí que disminuyen y pues bueno, aumenta el pH. Entonces, bueno, básicamente es todo este proceso de ácido carbónico y bicarbonato. Si volvemos en la fórmula, bueno, en esta cosa anterior, recordar que el dióxido de carbono es el principal ácido del cuerpo y bueno, el carbonato es la principal base. Entonces, dependiendo de dónde nos encontremos, todo este sistema va a ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Okay. Con respecto pues, a esta ecuación de Henderson de Hausdorff, pues es más que nada para hacer cálculos de pH, ¿no? Permite comprender ahora sí que los componentes que pues mantienen o modifican todo esto del equilibrio ácido-base. ¿Cuáles van a ser estos componentes? Va a ser el bicarbonato y el dióxido de carbono. Entonces, esta fórmula nos dice que si el pH aumenta, el bicarbonato va a aumentar. Contrariamente, si el pH pues disminuye, el bicarbonato pues disminuye. Pero si el pH está aumentado, bueno, aquí es dióxido de carbono, o también parcial, en presión parcial de dióxido de carbono, pues este va a estar disminuido.
Contrariamente, si este disminuye, este va a estar aumentado. Entonces, con esto podemos decir que el pH es directamente proporcional al bicarbonato, es decir, que los dos van hacia el mismo lado. Si uno aumenta, el otro aumenta. Y el pH es inversamente proporcional al dióxido de carbono. Eso quiere decir que si el pH, pues, ya se los comentaba, aumenta, pues este disminuye. Y contrariamente, si disminuye, pues este va a aumentar. Entonces, el siguiente tapón, a ver, va a ser las proteínas de, bueno, la hemoglobina. Este como tal, pues va a ser uno de los amortiguadores pues, más importantes del organismo, gracias a sus elevadas concentraciones dentro del interior de la célula, albúmina en el plasma sanguíneo y bueno, la hemoglobina en glóbulos rojos. Y bueno, la principal pues, propiedad tamponadora que les va a dar esta propiedad va a ser la desoximoglobina, que más que nada es un ácido débil, ¿no? Y si recuerdan, esta se disocian pues parcialmente, ya que, bueno, se disocian parcialmente y pues esa sería su característica principal, ¿no? De que pueden ser reversibles. Igual tenemos una acción más fuerte que sería la oximoglobina, pero en este caso la importante es esta. Entonces, aquí tenemos nuestro eritrocito. La hemoglobina como tal va a ser la que regula pues el pH dentro del eritrocito. Se calcula que hay 280 millones de moléculas de hemoglobina y de estas se pueden unir a 1 billón de moléculas de dióxido de carbono. Y bueno, y gracias a esta unión es de que se puede unir pues ahora sí que a diferentes protones, ¿no? Entonces, más que nada, igual otra de las principales propiedades de la proteína es su función, son sus grupos funcionales, perdón. Entonces, gracias a sus grupos funcionales es de que tiene pues su función amortiguadora. Entonces, las proteínas pues tienen este grupo amino y bueno, tienen un grupo carboxilo. Entonces, ¿cómo va a actuar? Por ejemplo, si hay una alcalosis, recordar que el pH pues está aumentado, entonces el grupo carboxilo lo que va a hacer es donar pues un protón, un hidrogenión. Igual puede donar el grupo amino. Entonces, al donar pues hidrogenión, pues lo que va a hacer es que suban los hidrogeniones y bueno, se bajen, se regule pues ahora sí que es alcalosis. Caso contrario, si tenemos pues una acidosis, los grupos aminos van a capaz de aceptar el protón para así que haya disminución de los hidrogeniones en el medio y bueno, se puede regular el pH. Entonces, con esto podemos decir que al igual que el agua, las proteínas pues son apóteras. Es decir, depende de qué situación pues se encuentre, va a actuar tanto ácidos como bases. Ok. En el caso de una acidosis, en el cual igual los hidrogeniones aumentan, el pH disminuye, tenemos otra vez todo este proceso. Entonces aquí puse nuevamente todo este esquemita porque recuerden que el sistema de tapón ácido carbónico y carbonato va a funcionar de una forma coordinada con la hemoglobina. Entonces, de igual forma, el bicarbonato pues entra al eritrocito, es hidratado, con ayuda de la enlace carbónica se transforma en el ácido carbónico y este se va a disociar en bicarbonato y en hidrogeniones, ¿no? El hidrogenión va a ser tamponado por la hemoglobina, entonces al ser tamponado pues va a haber menos hidrogeniones y aquí va a bajar y aquí va a subir en el pH. Entonces pues trato de arreglar esto. Y el bicarbonato que igual está, que se disoció del ácido carbónico, lo que va a hacer es salir al plasma. Y aquí es importante recordar que por cada bicarbonato que sale, pues va a entrar un cloro. Más que nada, pues para mantener este equilibrio dentro del eritrocito. Ok, en el caso de una alcalosis, va a ser contrario. Aquí el bicarbonato va a entrar nuevamente al eritrocito, si es que nos estamos presentando ante una alcalosis, es decir, esta disminución de hidrogeniones. Entonces, entra y el cloro sale. Entonces, una vez que entra aquí, la hemoglobina que había tamponado, ahora sí que a los hidrogeniones, lo que va a hacer es soltar al hidrogenión. Entonces, bueno, este se une con ácido, perdón, con bicarbonato, se transforma en ácido carbónico y otra vez actúa la hidrasa carbónica, nos sale, bueno, se disocia en dióxido de carbono y en agua, y bueno, el dióxido de carbono sale de eritrocito. Ok, el último buffer va a ser el de los fosfatos. Esto es más que nada va a actuar en el líquidos intracelulares, es decir, va a haber más, sí, bueno, va a haber mayor concentración en los espacios intracelulares a diferencia de los extracelulares. Y más que nada, pues va a actuar principalmente en los túbulos renales. Igual, cuando entremos en el regulador renal, pues igual lo voy a mencionar. Pero bueno, lo que le da principalmente su característica tamponadora va a ser sus dos formas que hay, que tenemos el fosfato monosódico, que va a ser un ácido débil, y el fosfato disódico, que va a ser una base débil. Entonces, ¿cómo van a actuar?
Tenemos este ejemplo de acá abajo, en el caso de que, bueno, en este caso tenemos el ácido clorhídrico, que va a ser un ácido fuerte. Entonces, este se va a juntar con una base débil, que sería el fosfato disódico. Entonces, al momento de que se hace, bueno, que se junta, este se va a pasar a un ácido débil. Entonces, van a bajar como tal los hidrogeniones. Y bueno, va a tratar de mantener el pH. En el caso bueno, de acá tenemos una base fuerte. Tenemos hidróxido de sodio. Y aquí va a actuar como tal el ácido débil, que va a ser el fosfato monosódico. Y esto nos va a dar un fosfato disódico que va a ser pues una base más débil. Y con esto igual va a regular. Ok, vamos a entrar con el siguiente, con la siguiente línea, con la segunda línea de defensa. En este caso va a ser el respiratorio. Entonces, en esta parte de respiratorio va a ser inmediato, va a actuar en minutos, tiene una efectividad de entre el 50 y el 70%. Eso nos dice que nos da, o bueno, que es 2 veces potente más que los anteriores amortiguadores químicos que ya vimos. Entonces, como estamos hablando bueno, vamos a hablar más que nada de dióxido de carbono. Como tal, pues va a ser del metabolismo celular y como metabolismo celular, pues más que nada nos produce este dióxido de carbono, ¿no? Entonces, aproximadamente hay una producción de 1.2 moles sobre litro, lo cual equivale pues a una presión parcial de dióxido de carbono, que es 45 mililitros de mercurio. Entonces, cualquier cambio que haya en el dióxido de carbono, pues también lo va a ver en esta presión parcial. Es decir, si esto aumenta, aquí aumenta. Y si el dióxido de carbono disminuye, pues este va a disminuir. Entonces, aquí tenemos otra vez esta ecuación. Recuerden que el dióxido de carbono es el importante más ácido, y pues más que nada es para regular estos hidrogeniones en esta parte. Igual otra característica importante dentro del sistema respiratorio va a ser la ventilación. Es un factor muy importante ya que regula como tal el dióxido de carbono dentro del líquido extracelular. Entonces, ¿cómo va a actuar la ventilación? En el caso de una hiperventilación, lo que va a hacer es, pues, como respiramos más rápido, pues estamos sacando más más dióxido de carbono. Entonces, sale dióxido de carbono, disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, la PCO2, y como tal va a haber una disminución de hidrogeniones. Entonces, al haber esta disminución, pues va a aumentar el pH. En el caso de una hipoventilación, perdón. En el caso de una hipoventilación, pues estamos reteniendo más dióxido de carbono en el líquido extracelular. Entonces, se mantiene, sube la PCO2, hay un aumento de hidrogeniones y bueno, va a haber un aumento de pH. Ok, entonces, ¿cómo va a actuar el sistema respiratorio? Más que nada por esta regulación por retroalimentación, es como va a tratar pues de mantener el pH en sus estados normales. Por ejemplo, si estamos frente a una acidosis, en este caso los hidrogeniones, recuerden, sube, pH baja, entonces el cerebro va a mandar un mensaje pues a los pulmones, ¿no? Que empiecen a hiperventilar. Entonces, si empiezan a hiperventilar, sacan dióxido de carbono, disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, hay una disminución de hidrogeniones y como tal el pH aumenta. Entonces va a tratar de, de regular pues el pH. Entonces, en el caso de una alcalosis en la cual los hidrogeniones pues disminuyen, en lo que va a hacer el cerebro va a ser igual pues mandar un mensaje a los pulmones, es decir, no, pues hipoventila, entonces va a retener más dióxido de carbono, más presión parcial de dióxido de carbono, la mantiene, bueno, la aumenta, y va a aumentar los hidrogeniones, y como tal el pH va a bajar. Entonces, el pH que se encontraba alto pues va a bajar para pues mantenerlo igual en sus rangos normales. Ok, entonces, vamos, para que se lleve todo este proceso a cabo es muy importante conocer pues el transporte de dióxido de carbono. Existen 3 formas principales. Más que nada está por su forma libre. Esta más que nada va a corresponder al 10%, aunque también lo encontré en 8%. Creo que va a depender mucho de la literatura que consulten. Entonces, el dióxido de carbono producido va a difundir el capilar, llega hacia los pulmones y bueno, va a ser eliminado por exhalación. En el caso de unido glóbulo rojo va a corresponder a un 20%, igual puede variar en 22%, algunos dicen, bueno, también lo encontré así, pero bueno, el dióxido de carbono va a difundir, o bueno, se une al eritrocito, llega a los pulmones y bueno, se va a difundir a través de los alveolos por gradiente de presión y bueno, es eliminado también por exhalación. Y la otra tenemos el bicarbonato. Bicarbonato que es más que nada el 70%, como pueden ver es más, es uno de los más importantes. Entonces, aquí el dióxido de carbono pues entra al eritrocito.
Entonces, dentro del eritrocito, pues ya vimos todo este proceso que vimos, donde entra hidratado, se convierte en ácido carbónico, bicarbonato, hidrogeniones, el bicarbonato sale, el cloro entra. Entonces, este bicarbonato que ha salido se va a ir a través ¿cómo se llama? Sí, de la sangre, bueno, sí, de la circulación, va a llegar a los pulmones, y aquí va a esperar a que bueno, que entre el oxígeno, claro, va a oxigenar al eritrocito. Entonces, una vez que sea oxigenado, va a soltar los hidrogeniones, y aquí este bicarbonato se va a transformar en ácido carbónico. Entonces, este ácido carbónico se va a disociar a través de agua, bueno, se va a asociar en agua y en dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, pues para ser exhalado, ¿no? Ok, vamos a entrar con el último, que es el renal. Este como tal va a ser uno de los más potentes. Como recuerden, va a ser tardío en horas, incluso días. Más que nada va a controlar todo este equilibrio ácido-base, excretando pues orina ácida o básica. Entonces, recordar sus principales funciones. Tenemos que es la primera es filtración de las sustancias del organismo. La segunda es reabsorción, reabsorber pues estas sustancias que ya fueron filtradas y que pues pueden ser utilidades para el organismo. Y bueno, la función de eliminación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que nos ayudan a la regulación de los hidrogeniones, es decir, del pH? En el líquido extracelular, pues van a ser estas tres, que va a ser la secreción de hidrogeniones, la reabsorción de bicarbonato y la producción de bicarbonato. Vamos a entrar primero con esta parte de la secreción. Igual aquí vamos a tener producción de bicarbonato, pero primero voy a hablar de la secreción. Entonces, recordar la nefroncita. Y aquí en la nefroncita, aproximadamente el 80 y el 90% se va a dar en el túbulo continuado proximal, vamos a tener la secreción de hidrogeniones. Entonces, ¿cómo va a actuar? Entonces, este dióxido de carbono, que está pues en el espacio extracelular, pues va a entrar a la célula tubular. Entonces, entra a la célula tubular, se va a unir al agua y nos va a formar pues este ácido carbónico. Una vez que nos forma ácido carbónico, se va a subdividir, o bueno, se va a disociar en bicarbonato y en hidrogeniones. Entonces, este bicarbonato va a salir acá, en el espacio extracelular, y bueno, ahorita solamente quédense con eso. Entonces, estos hidrogeniones va a salir a través de dos formas, ya sea bueno, en esta parte, en el túbulo contenedor proximal, va a estar una proteína de cototransporte. Entonces, sale el hidrogenión y va a entrar un sodio. Esto también es muy importante. Y la otra parte de la secreción va a estar dada en el túbulo contorneado distal. De igual forma, tenemos de nuevo este mismo proceso entre el bicarbonato, se hidrata, ácido carbónico, bueno, se disocia en bicarbonato y en hidrogeniones, bicarbonato sale. Y pues, bueno, aquí, a diferencia del anterior, el hidrogenión pues va a salir a través de una proteína que es de transporte activo primario, es decir, ocupa ATP. Y así es como van a salir los hidrogeniones. Entonces, estos hidrogeniones que ya han salido a la luz tubular, aquí ya tenemos la luz tubular, em, lo que hay que hacer con ellos, pues tienen que ser eliminados, pero pues no se pueden eliminar en su forma iónica, ¿no? Así nada más hidrogeniones, porque si es eliminada de esta forma, pues la orina, pues, bueno, el pH de la orina sería pues más ácida de lo normal. Es por eso que estos hidrogeniones se deben unir ya sea pues al amoníaco o bien a un grupo fosfato. Entonces ya al unirse pues a estos dos, ya es como se puede secretar en la orina. Eso es con respecto a la secreción, ¿no? Y aquí estamos secretando hidrogeniones. Y en el caso de la producción de bicarbonato, aquí, bueno, todo este proceso que desde que entra el dióxido de carbono hasta aquí en el número 4, el bicarbonato que ya se ha formado en la célula tubular, pues va a salir al espacio extracelular. Y bueno, aquí ya podemos decir que ya hubo una producción de nuevo de bicarbonato. Ok, vamos a entrar con la última parte que va a ser la reabsorción. Igual va a estar dada en el túbulo contorneado proximal. Entonces, estos hidrogeniones que salen, recuerden, a través de, bueno, en esta parte, si estamos hablando de túbulo contorneado proximal, estamos hablando de esta proteína de cototransporte. Entonces sale a la luz tubular y pues va a entrar un sodio, ¿no? Recuerden. Entonces, este hidrogenión que ha salido se va a juntar con bicarbonato. Entonces, una vez que se junte con bicarbonato, se va a transformar en ácido carbónico. Igual aquí tenemos hidrasa carbónica, se disocia en agua y en dióxido de carbono. El agua, pues ya sea que sea reabsorbido o bien sea eliminado a través de la orina. Entonces, este dióxido de carbono va a entrar nuevamente a la célula tubular, entra aquí y aquí de igual forma va a ser hidratado. De aquí otra vez tenemos el mismo proceso. La hidrasa carbónica se transforma en ácido carbónico y este se va a disociar en hidrogeniones y también en bicarbonato. Y el bicarbonato va a pasar a la parte extracelular. Entonces,
Aquí tenemos ya toda la reabsorción de bicarbonato, ¿no? De estar en la luz tubular, pues va a pasar a este lado. Entonces, es muy importante también recordar que el bicarbonato requiere unirse pues a un hidrogenión pues para poder resolverse, para reabsorberse, perdón. Entonces, al día se elimina aproximadamente de 4.400 miliequivalentes de hidrogeniones, pero se van a filtrar 4.320 miliequivalentes de bicarbonato. Entonces, como ya mencioné, es muy importante que estos hidrogeniones se unan al bicarbonato, pero si hacemos la diferencia de este valor con este valor, nos van a sobrar 80 miliequivalentes de hidrogeniones. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar esto? De igual forma, estos sobrantes se van a tener que unir nuevamente a un grupo pues, amoníaco o fosfatos, bueno, para poderse eliminados a través de la orina. Entonces, en el caso de que nosotros, bueno, que se esté presentando una acidosis en la cual los hidrogeniones aumentan, los riñones lo que van a hacer es secretar menos hidrogeniones. Entonces, al no haber pues, hidrogeniones, el bicarbonato no se junta y tampoco se va a rastrear el bicarbonato. En el caso de una alcalosis, recordar, hay esta disminución de hidrogeniones, los riñones lo que van a hacer es secretar pues, más hidrogeniones, se va a absorber todo este bicarbonato y bueno, también se va a producir más bicarbonato de nuevo para tratar de compensar. Ok. Ay, no sé, así. Ay, creo que se inicia. No. Bueno, ahorita les pongo ese video. Entonces, ya una vez visto eso de los amortiguadores, vamos a pasar a otra herramienta importante que va a ser la gasometría arterial. Más que nada, esta herramienta nos va a ayudar a la medición de gases disueltos en la sangre. Se va a llevar a cabo de un gasómetro y pues nos va a ayudar a evaluar patologías que van a comprometer la mecánica pulmonar y el equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces, es muy importante hacerla muy rápido esta gasometría arterial. No sé si han escuchado acerca de la triada de la muerte, pacientes politraumatizados, pero aquí una de su triada, aparte de que tenemos coagulopatía o sangramientos, también está acidosis. Entonces, en la acidosis como tal, pues hay que, bueno, si es que presencia de acidosis, pues hay que hacer esta gasometría pues muy rápida, ¿no? Entonces, antes de hacer pues una gasometría hay que hacer un test de Allen. Este test de Allen nos permite confirmar si es que hay o no pues perfusión de la arteria cubital. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, primero, si la que vamos a, bueno, la arteria que se vamos a pinchar pues va a ser la radial, ¿no? Entonces, si la arteria cubital está bien, pues no debe haber un daño de perfusión. Pero si no hay perfusión en la cubital e hicimos la punción en la radial, pues la mano se va a quedar sin perfusión. Por eso es muy importante hacerlo. Entonces, hay que presionar la primero lo que va a ser ambas arterias, tanto la radial como la cubital. Entonces, le decimos al paciente que abra y cierre la mano hasta notar pues la palidez, la coloración de su mano, ¿no? La palidez. Una vez notado esto, pues inmediatamente vamos a quitar la presión de la arteria cubital y vemos si la mano pues vuelve a su color normal. Es decir, si vuelve pues a su color normal, es de que pues, hay una perfusión y pues hacemos la gasometría. Pero si no ocurre esto, quiere decir que pues no se puede ver una oclusión de la arteria cubital y bueno, hay que hacer el test de Allen en la otra mano para poder hacer así la gasometría. Entonces, rápidamente pues los materiales a utilizar en todo esto pues serían antisépticos, no sé, gases estériles, anestesia local, jeringa de insulina para colocar la anestesia, también bueno, la aguja y jeringa pues para la gasometría, ¿no? Para hacerlo, pues hay que limpiar la mano, hay que hacer una limpieza de la zona, perdón, hay que tener la mano en una posición neutra o ligera en extensión, y bueno, infiltrar 0.3 mililitros de anestesia local en la periférica. Entonces, en la periferia, perdón. Entonces hay que localizar el punto de la arteria elegida y, bueno, funcionar con una inclinación entre 30 a 40 grados y, bueno, extraer entre 1.3 a 1 a 3 mililitros y, bueno, retirar y comprimir después de 5 minutos. Igual algo que se me olvidó, pues también se mencionaba que hay que parinizar pues la aguja. Entonces, no sé si, a ver, no sé si van a escuchar. No, me dicen Este es un caso, miren, aquí les voy a mostrar. Entonces, miren, no salió la primera, pero lo buscamos un poquito y ¡chas! Ese hermoso momento cuando sale la sangre. Hay algunos pacientes que la presión sube solita a la aguja, este no es el caso. Aquí miren cómo sube, te toca subir a ti y ya tienes tu muestra. Entonces, ¿qué haces con ello? Presionas fuerte para que el paciente no sangre, tapas la aguja y le bates de la siguiente forma. Le haces así, como ves. Luego le vas a dar 10 vueltas, como lo ven ahí. Le das 10 vueltas para que no se coagule y ya tienes tu muestra lista para el laboratorio. Así que bueno, básicamente pues fue eso, ¿no? Algo rápido.
¿Ok? Ok, ahora vamos a entrar pues con los valores normales que nos van a dar la gasometría. Aquí solamente voy a hablar de tres de los más importantes, pero igual nos dan otros valores, ¿no? Para, más que nada pues, para calcular el anion gap. Pero bueno, eso se va a ver más adelante. Entonces, en el caso del pH, recordar pues los valores normales, ya como lo hemos estado viendo, es entre 7.35 a 7.45. La presión parcial de dióxido de carbono está entre los 35 y 45 mililitros de mercurio, y el bicarbonato entre 22 a 26 miliequivalentes sobre el litro. En la presión parcial de oxígeno entre 80 a 100 mililitros de mercurio, y bueno, la saturación de oxígeno entre el 95 hasta el 100, que serían 100%, que serían los valores normales. Recordar que estos valores es más que nada, bueno, son a la altura del nivel de mar, y bueno, va a depender mucho del lugar en el cual pues nos encontremos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser aquellos valores anormales? Más que nada, ya para ir poniendo, pues, poniendo nombre, apellido y a estos trastornos, pues, equilibrio ácido-base, pues va a ser el pH, ¿no? Tenemos el ácido, va a ser un pH ácido, cuando sea menor a 35, 7.35, y alcalino cuando sea mayor a 7.45. Entonces, de estos, los valores importantes que nos va a ayudar a ponerle pues, su apellido, por así decirlo, a los trastornos, va a ser lo que va a ser la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato, ¿no? Entonces, si hay un desbalance o un trastorno en la PCO2, vamos a tener pues un desbalance respiratorio, y en el caso del bicarbonato, pues vamos a tener un desbalance ácido-base metabólico. Y esto nos lleva aquí. Entonces, como tal, vamos a decir que es un nombre y este va a ser su apellido, ¿no? Entonces, la acidosis, recuerden, menor a 7.35, te vamos a tener una acidosis metabólica cuando el bicarbonato sea menor a 22 miliequivalentes sobre el litro y su compensación va a ser respiratoria. En el caso de una acidosis ya sea respiratoria, aquí la presión parcial de dióxido de carbono va a estar aumentada, mayor a 45 mililitros de mercurio, y su compensación pues va a ser renal. En el caso de una alcalosis, recuerden, mayor a 7.45, va a ser una alcalosis metabólica cuando el bicarbonato sea mayor a 26 miliequivalentes sobre el litro y su composición pues, va a ser respiratoria, ¿no? En la alcalosis respiratoria, aquí pues el valor de la PCO2 pues va a estar disminuida, menor a 35 litros de mercurio, y bueno, su composición siempre va a ser renal. Ok, este es nada más un cuadrito para que recuerden cómo son esos trastornos. Y bueno, aquí también metí otros que van a ser, cuando va a ser descompensado, parcialmente descompensado, también lo encontré como compensado o compensado. Entonces, va a ser descompensado cuando el pH esté anormal y haya un componente ácido-base normal. Por ejemplo, en el caso de la acidosis respiratoria, el pH pues está normal, ¿no? Está disminuido. Y la PCO2 pues está alta. Y bueno, aquí dice, aquí no hagan caso de eso, solamente aquí el bicarbonato, en el caso de un ejemplo descompensado, pues va a estar normal. Eso quiere decir que va a estar descompensado, ¿no? El pH, ya sea que el pH esté normal o uno de los ácidos o base que esté normal. Y en este caso, pues en el ejemplo que les acabo de mencionar, pues el pH está normal, la pH está normal y el bicarbonato, pues no, está anormal, anormal y normal. Y en el caso de que sea parcialmente descompensado, o también pueden encontrar, como ya mencionaba, pues compensado, el pH pues también va a estar anormal, volvamos aquí, en el ácido gaseoso y respiratoria, y bueno, los dos componentes de ácido base pues van a estar normal. Entonces aquí la pH2 pues va a seguir pues aumentada, ¿no? Pero aquí el bicarbonato, que como hace rato les mencionaba en el ejemplo que estaba normal, aquí ya va a estar disminuido. Recuerden que el pH y el bicarbonato pues son proporcionales, y pues si uno disminuye, el otro va a disminuir. Y pues bueno, en el caso ya de un compensado, aquí el pH pues ya va a estar dentro de los rangos normales, pero los componentes ácido-base ya va a estar pues anormal. Bueno, va a estar normal, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, de nuevo aquí, si este está, ahora sí, si este está en un estado, pues supongamos que normal, pues este se va a mantener aumentado, y bueno, el carbonato se va a mantener disminuido. Y eso quiere decir que es compensado. Bueno, ahora entrando como tal ya en el desequilibrio ácido-base, enfatizando un poquito, vamos a tener dos procesos que ya los mencionó Leo, alcalosis, y el otro es la acidosis. Yo voy a hablar de la primera, que son las alcalosis. Y bueno, recordando un poquito, la alcalosis es el proceso que se va a caracterizar por el incremento del pH. Esto va a ser igual a una disminución de iones de hidrógeno.
Y este incremento es inducido ya sea por una elevación de la concentración del bicarbonato o por una disminución de la presión parcial de óxido de carbono. Y bueno, dependiendo de si los valores que se modifiquen sean el bicarbonato o la PCO2, se les va a denominar metabólica o respiratoria respectivamente. Y de esta forma, pues vamos a poder decir que una alcalosis es metabólica cuando el pH es mayor a 7,45 y el bicarbonato esté elevado por encima de 26 equivalentes sobre litro. Y como vemos en la tablita de la derecha, el proceso de compensación hará que encontremos a la alcalosis en tres estados. Una alcalosis metabólica aguda, donde encontramos un pH elevado, una PCO2 normal y el bicarbonato elevado. En la alcalosis metabólica subaguda o parcialmente compensada, va a ser cuando el pH siga elevado, pero los valores de PCO2 esté de igual forma elevada y los valores de bicarbonato van a seguir aumentando. Prácticamente en la subaguda todo va a estar aumentado. En la alcalosis metabólica crónica o compensada, cuando el pH esté en niveles normales, pero el resto de los valores van a seguir elevados. Eh, con esto, pues nos va a quedar claro que que la acción compensatoria de la alcalosis metabólica es la elevación de la presión parcial de óxido de carbono. Y esto se va a lograr a través de una hipoventilación. La que sigue, por favor. Gracias. Pues como vemos, vamos a tener distintas y múltiples causas. Según el Harrison de Medicina Interna, vamos a tener 4 grupos de padecimientos que pueden ocasionar alcalosis metabólica. El primer grupo son las cargas exógenas de bicarbonato por administración de alcalinos, síndrome de leche. En el segundo grupo tenemos una contracción eficaz del volumen extracelular, normotensión, hipopotasemia e hiperaldosteronismo. Y en este grupo vamos a poder encontrar vómito, el uso de diuréticos, la deficiencia de magnesio, perdón, bueno, entre otros. En el tercer grupo vamos a tener la expansión del volumen extracelular. Esto va a ser por hipertensión, deficiencia de potasio y exceso de mineralocorticoides. Y aquí vamos a tener a la estenosis de la arteria renal, la administración de estrógeno, carcinomas y bueno, entre otras. Y el cuarto grupo van a ser las mutaciones con incremento de función del conducto renal, como en el síndrome de Liddle. La que sigue, por favor. Bueno, ya vimos las causas, alguna de ellas, pero ahora vamos a ver cómo es el proceso en una vista muy general de cómo se genera una alcalosis. Y bueno, vamos a tener a uno de los padecimientos que ya vimos que nos darán una ganancia de bicarbonato, una disminución de ácidos no volátiles como el ácido clorhídrico, por ejemplo, con el vómito. Este vómito nos va a inducir la pérdida de ácido clorhídrico gástrico. Esto nos va a disminuir perdón, la secreción intestinal de bicarbonato, lo que va a aumentar su concentración en el líquido extracelular o en el plasma. A esto se le va a conocer como etapa de generación. Y secundariamente el vómito y la pérdida de cloro nos ocasionará una disminución de la excreción renal de bicarbonato, lo que también nos inducirá a una liberación de aldosterona y la aldosterona va a aumentar la secreción de hidrógeno y potasio, lo que podemos traducir como la pérdida de hidrogeniones y el aumento del pH. Lo que nos ocasionará una alcalosis metabólica. Y a este proceso, digamos, secundario, se le conoce como etapa de mantenimiento. Por tanto, pues podemos decir que la alcalosis metabólica se mantiene por una falla de los riñones para eliminar el bicarbonato excesivo en el líquido extracelular. La que sigue, por favor. Bueno. El cuadro clínico
pues vamos a ver que las manifestaciones clínicas van a depender de la disminución del potasio y del cloro y también de la enfermedad que nos esté provocando pues la alcalosis. Generalmente se caracteriza por respiraciones lentas, superficiales, debilidad, taquiarritmias, tetania. Y en casos más graves hay disfunción cerebral hasta llegar a estupor y a coma. El diagnóstico de la alcalosis metabólica, pues vamos a tener que se clasifica con base en el órgano primario que esté implicado. Puede ser renal o gástrica. Y también puede ser con o sin disminución de volumen. Y a esto lo vamos a clasificar como cloro sensible o cloro resistente. Podemos hacer el abordaje diagnóstico a través de la medición del cloro urinario y con base a esto vamos a clasificar en cloro sensible a aquellas que tengan cloro en orina menor a 20 miliequivalentes sobre litro y cloro resistente a aquella orina que tenga cloro mayor a 20 miliequivalentes sobre litro. Cuando hay una alcalosis clorosensible, tenemos la opción de que se deba por pérdidas de secreciones gástricas, cantidades excesivas de antiácidos, administración de diuréticos y otros como el adenoma villoso, cloridorrea, fibrosis quística. Y si tenemos alcalosis clororresistente, podemos encontrar ya sea hiponormotensión. Cuando existe una hipertensión, puede ser el resultado de un hiperaldosteronismo primario, así como variedad de trastornos adquiridos o hereditarios como el adenoma suprarrenal. Y cuando no hay hipertensión, podemos guiarnos a trastornos como el síndrome de Bartter, el síndrome de Gitelman, hipopotasemia, hipomagnesemia o tratamiento con diuréticos. Y bueno, entrando al tratamiento, pues está dirigido fundamentalmente a corregir el estímulo primario para la producción de bicarbonato. Vamos a tener una pérdida de bicarbonato por el estómago o por los riñones, que se puede mitigar con la administración de inhibidores de la bomba de protones o con la interrupción de los diuréticos. El segundo aspecto del tratamiento consiste en eliminar los factores que aumenten la reabsorción de bicarbonato. Esto se puede lograr con la reducción del líquido extracelular o el déficit de potasio. Esto se logra mediante la administración de solución salina isotónica, que por lo general pues, suele ser suficiente para revertir la alcalosis. Si los trastornos que nos provocan la alcalosis impiden la infusión de solución salina, la pérdida de bicarbonato a través de la vía renal se puede acelerar con acetazolamida. Y en los casos extremos, pues siempre se ha sugerido el ácido clorhídrico, pero puede causar hemólisis y debe administrarse despacio por una vena central, por lo que su uso no está tan recomendado. La que sigue, por favor, Leo. Bueno, entrando a la alcalosis respiratoria, tenemos que es el trastorno que se caracteriza por la disminución de la PCO2, por la presión de dióxido de oxígeno, por debajo de los 28 milímetros de mercurio. O algunas otras fuentes dicen que por debajo de 35, pero eso ya depende de la fuente. Esta disminución va a ser ocasionado por una hiperventilación, lo que nos va a provocar un incremento del pH por arriba de los 7.45. Y al igual que la alcalosis metabólica, pues podemos encontrar en tres estados. Una aguda, donde vemos un pH aumentado, una PCO2 disminuida y el bicarbonato normal. En la subaguda o parcialmente compensada, vamos a tener un pH aumentado y el resto de los valores disminuidos. Y en la compensada o crónica, donde la PCO2 y el bicarbonato están disminuidos, pero el pH ya va a estar normal. Y con esto, pues podemos decir que el proceso compensatorio es la disminución de la concentración de bicarbonato. La que sigue, por favor.
Bueno, las causas de la alcalosis respiratoria pueden derivar de la presencia de la siguiente, una estimulación del centro respiratorio como ansiedad o histeria, que son las causas principales. Una estimulación de quimiorreceptores periféricos como en la hipoxemia, hipotensión, en anemias graves. Por estimulación de mecanorreceptores pulmonares como neumonía, asma, tromboembolismo, edema pulmonar, enfermedades intersticiales, enfermedades del sistema nervioso central. También se puede deber a una ventilación mecánica excesiva, a residencia a grandes altitudes y otros como insuficiencia cardíaca congestiva, encefalopatías, intoxicación por salicilatos, sepsis y estados hipermetabólicos como la fiebre, el hipertiroidismo y el delirio. La que sigue, Leon, por favor. Gracias. Los efectos de la alcalosis respiratoria van a depender de la duración, la gravedad y de la causa eh, de la alcalosis, o sea, de la enfermedad subyacente. Y en resumen, pues la sintomatología aparece en situaciones agudas en las que el riñón no ha tenido tiempo de compensar el pH. Estas se van a asociar a irritabilidad del sistema nervioso central y del periférico. Y pueden haber parestesias, espasmos musculares, calambres, taquicardia, taquipnea, arritmias, alteraciones del nivel de conciencia y síncope. Y el paciente con síndrome de hiperventilación, además de que se va a quejar por una cefalea, va a tener disnea, dolor torácico y otros síntomas somáticos que van a ser más emocionales y no causados directamente por la alcalosis. Y en los individuos con cardiopatías, pues pueden aparecer arritmias cardíacas. El diagnóstico se va a utilizar la gasometría como prueba fundamental. También se solicitan unos hemogramas, una VH, radiografía del tórax y un electrocardiograma para determinar la causa primaria de la alcalosis. Pero en sí, el diagnóstico va a depender de la medición del pH arterial y de la presión de dióxido de carbono. También podemos encontrar el potasio en plasma, va a estar disminuido, y el cloro aumentado. De la misma manera, el tratamiento se dirige a la corrección del trastorno primario. Los pacientes con síndrome de hiperventilación van a mejorar si se les tranquiliza, se les hace respirar en una bolsa de papel durante las crisis. Y pues también se debe prestar atención a la atención psicológica. Los betabloqueadores adrenérgicos a veces van a mejorar la manifestación periférica del estado hiperadrenérgico. La alcalosis respiratoria, pues por sí sola, rara vez pone en peligro la vida y el tratamiento por lo general no se indica a menos que el nivel del pH sea mayor a 7.5. Y debemos considerar siempre que si la presión de dióxido de carbono se corrige de manera abrupta en pacientes crónicos, puede aparecer una acidosis metabólica debido a la caída de la compensación renal. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la acidosis metabólica. Primero, pues, ¿qué es la acidosis metabólica? Se le determina así al incremento de la concentración plasmática de hidrogeniones con un pH menor de 7.35. Por otro lado, se define como acidosis mineral a la acidosis metabólica causada por el exceso de aniones no metabolizados, o sea, los ácidos débiles que ya nos explicó Leo, como proteínas y fosfatos, y acidosis orgánica es la acidosis metabólica causada por el exceso de aniones metabolizables, como sodio, potasio, magnesio, cloro y lactato. Este trastorno está caracterizado por disminuir la concentración plasmática del bicarbonato y disminuir la presión parcial de dióxido de carbono disuelta en plasma por
hiperventilación compensatoria y tendencia a la disminución del pH arterial, que igual ya lo vimos y lo vamos a abordar más a detalle. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? La compensación. Igual ya nos las explicaron, bueno, ya nos las explicó muy bien Leo. Y la respuesta compensatoria o hiperventilación la vamos a encontrar en un 1.2 milímetros de mercurio menor en la PCO2 por cada 1 miliequivalentes de reducción en la concentración de bicarbonato. La respuesta se inicia en la primera hora y se completa en las 12 a 24 horas más o menos. Su patogénesis, bueno, puede producirse por 3 principales mecanismos. El primero va a ser incremento de la generación de ácidos, que puede ser por aporte exógeno o endógeno, como la cetoacidosis o la acidosis láctica. El 2 puede ser pérdida de bicarbonato gastrointestinal, igual puede ser por una diarrea o de tipo renal. El 3, la disminución de lesión renal de ácidos, que esto lo vemos en pacientes. Ahora la clasificación, bueno, las acidosis metabólicas se van a clasificar por 2 factores, o no sé cómo llamarle, que va a ser el anión GAP y la brecha osmolar. El anión GAP es para mantener la electroneutralidad de las cargas positivas, o sea, los cationes deben ser iguales a las cargas negativas. Si esto no se cumple, cuando esto no ocurre, aparece este anión GAP y su valor normal va a ser entre 8 a 12. ¿Qué nos representa este anión GAP? Pues va a representar aquellos iones que no van a estar dentro del plasma, y se calcula con la ecuación que les dejo ahí. Y la clasificación según este anión GAP o hiato aniónico es la siguiente. Si está aumentado, se le va a llamar normoclorémica, una acidosis normoclorémica, y se debe al acúmulo de ácidos. Pero si está normal, va a ser una acidosis hiperclorémica y se debe a la pérdida de bicarbonato. Ahora, la brecha osmolar, bueno, la brecha osmolar va a ser la diferencia entre la osmolaridad media y la osmolaridad calculada. Su valor es hasta un máximo de 10 miliosmoles por litro y el valor normal de osmolaridad plasmática se va a calcular mediante la fórmula que también aquí les estoy dejando. Y o sea que de acuerdo al valor de la brecha osmolar identificamos otros 2 grupos de acidosis. El primero va a ser una acidosis con anión GAP aumentado y con brecha osmolar normal, va a ser una acidosis láctica. Esto lo encontramos en pacientes con shock, isquemia, asmas fatales o bueno, que tienden a la fatalidad, en pacientes quemados o en pacientes con VIH o SIDA. Y la otra va a ser cuando el paciente presenta una cetoacidosis o una insuficiencia renal con una brecha osmolar aumentada. Esto usualmente es por intoxicación de alcoholes, intoxicación de aldehídos o intoxicación con salicilatos. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? La etiología, vamos a hablar primero de las etiologías de la acidosis metabólica con un GAP elevado, o sea, una normoclorémica. Y son las más frecuentes y se producen por un aumento de la producción de ácidos endógenos o por descenso de la eliminación de estos ácidos, como igual ya nos los explicó Leo. Vamos a tener la cetoacidosis y bueno, vamos a hablar de la cetoacidosis diabética, que es por incremento de cuerpos cetónicos asociados a déficit insulínico o enfermedades interrecurrentes como infecciones. Y otras causas de la cetoacidosis son el etilismo y el ayuno prolongado.
como, bueno, respecto al ayuno prolongado, de hecho hay una dieta muy famosa, que es la dieta con cetonas igual. Y la acidosis láctica, bueno, esta se dice acidosis láctica cuando tenemos un lactato mayor a 4 miliequivalentes por litro, e igual lo vamos a dividir en dos tipos, el tipo A y el B. El A va a ser la acidosis anaeróbica por hipoperfusión tisular y esto nos va se va a presentar en pacientes con sepsis, con anemias graves, con intoxicación por monóxido de carbono. Y el tipo B, que va a ser la aeróbica por hiperglucemia, enfermedades por depósito de glucógeno, van a presentar convulsiones, insuficiencia hepática, tumores hematológicos. También tenemos que su etiología sean intoxicaciones y van a ser pues producidas por salicilatos, etilenglicol y metanol, y tienen un hiato osmolar elevado, o sea que va a haber una brecha osmolar mayor de 10 miliosmoles por kilogramo. La rhabdomiólisis, que es la destrucción muscular causada por infecciones, traumatismos, intoxicación, ¿no? Esta nos va a liberar aniones del músculo provocando un deterioro en la función renal y bueno, esta necrosis muscular aguda es lo que nos va a estar provocando la acidosis. Y por insuficiencia renal, que es una de las complicaciones más frecuentes de las nefropatías avanzadas, usualmente cuando ya se tiene un filtrado glomerular menor a 20 mililitros por minuto, debido a la incapacidad del riñón para excretar pues la carga ácida diaria. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar de la acidosis metabólica con el anión GAP normal, o sea, una hiperclorémica. ¿Y por qué se le llama hiperclorémica? Bueno, la disminución de bicarbonato plasmático va a compensar con una elevación de cloro. Por eso vamos a encontrar pues, a los pacientes hiperclorémicos. Y vamos a tener entre las etiologías la pérdida gastrointestinal de bicarbonato. Esta puede ser por diarrea, que es la más frecuente, pero también puede ser por una fístula pancreática, intestinal o biliar. Las pérdidas renales de bicarbonato o acidosis tubular renal, que se van a dividir en 4 según la porción afectada, que va a ser la distalo tipo 1. Existe un déficit en la secreción distal de hidrogeniones, en la proximal o tipo 2 un déficit en la reabsorción de bicarbonato, la mixta o tipo 3, que es una combinación de la tipo 1 y la 2, y la tipo 4 o hiperpotasémica, que es la más frecuente. Se produce un déficit en la excreción de potasio por hipoaldosteronismo hiporreninémico. Esto que quiere decir un efecto disminuido de la aldosterona a nivel renal. Y asociado frecuentemente a nefropatías intersticial y diabética. Puede ser otra razón la administración de cloro, ya sea por alimentación parenteral, ácido clorhídrico, cloruro amónico, y otras causas vamos a tener la administración de acetazolamina, que es un inhibidor de la enzima anhidrasa carbónica, y se usa como un diurético. De hecho, hay más diuréticos, es una lista un poco larga de más diuréticos que nos van a producir esta acidosis. También lo vemos en la enfermedad de Addison, entre otros, pues. Pasar a la siguiente, por favor. El cuadro clínico, bueno, las manifestaciones de la acidosis metabólica
aparte de las propias del proceso, de la etiología, pueden ser de tipo respiratorio, cardiovasculares, neurológicas, óseas, y en las respiratorias vamos a encontrar disnea e hipernea, con esta respiración característica de Kussmaul, que se caracteriza por ser profunda y forzada. En las cardiovasculares, una disminución de la respuesta inotrópica de las catecolaminas, arritmias ventriculares y disminución de la contractilidad cardíaca e hipotensión arterial. En las neurológicas vamos a encontrar cefaleas, disminución del nivel de conciencia, convulsiones e incluso coma. Y la afección neurológica es menor que en la acidosis respiratoria, ya que el bicarbonato atraviesa menos la barrera hematoencefálica que el CO2 y contribuye menos en el pH del líquido cefalorraquídeo. En las óseas vamos a tener, estas se van a presentar especialmente en las formas crónicas de la acidosis y pueden condicionar retraso de crecimiento o raquitismo en niños y osteomalacia u osteoporosis en adultos debido a la liberación de calcio y fosfato en el proceso de amortiguación ósea del exceso de hidrógeno que se va a presentar. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, el diagnóstico, obviamente nos vamos a apoyar de la historia clínica, la exploración física y por excelencia, pues la gasometría es la que nos va a indicar, porque pues en esta vamos a apreciar una disminución de la concentración de bicarbonato, hipocapnia. Esta hipocapnia va a ser proporcional a la disminución de bicarbonato que se encuentre y obviamente o generalmente el pH pues va a estar disminuido. Entre los datos clínicos inespecíficos vamos a tener taquicardias, diaforesis, dolor abdominal, e hiperventilación compensadora. Los criterios de severidad va a ser, como ya dije, la respiración de Kussmaul con un pH menor de 7.2 y alteraciones en el nivel de conciencia. Y bueno, los signos de alarma van a ser hipotensión, arritmias e incluso shock. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Los exámenes complementarios. Ya se dijo que la principal prueba en la que se va a basar el diagnóstico es la gasometría, pero los otros exámenes nos van a ayudar pues para identificar a lo mejor el factor principal o si está la etiología o si se está dando algún daño colateral, y entre ellos vamos a tener pues los exámenes de glucosa, ionograma, creatinina, osmolaridad, ácido láctico, hemograma, electrocardiograma, radiografía de tórax, y estas pruebas diagnósticas deben solicitarse sobre la base de un razonamiento clínico previo. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? El tratamiento. No se consideran aspectos terapéuticos específicos, que se diga siempre se tiene que hacer esto, pero en caso de acidemias graves, el objetivo fundamental es elevar el pH hasta 7.2 mínimo y el bicarbonato en torno a 15 miliequivalentes por litro para minimizar los efectos cardiovasculares que nos va a provocar esta acidosis. El déficit de bicarbonato lo vamos a calcular teniendo en cuenta el volumen de disminución pues, de este bicarbonato, y en la acidosis metabólica va a ser alrededor del 60% del peso corporal, y mediante la fórmula que les pongo ahí, y aunque depende de la situación clínica, pues la literatura suele aconsejar que la reposición debe ser de la mitad del déficit en las primeras 12 horas. Y en la práctica clínica se va a disponer de dos
presentaciones de bicarbonato, que la primera va a ser de 1 mililitro, que va a ser equivalente a 1 miliequivalente de bicarbonato, y la segunda es de 6 mililitros, que igual es equivalente a, a 1 miliequivalente de bicarbonato, los 6 mililitros. Y el uso de uno u otro estarán en función de la gravedad de la volemia. El bicarbonato de sodio está indicado en las acidosis con intervalos aniónicos normales, que básicamente se deben a la pérdida de bicarbonato, y en las acidosis con intervalos aniónicos aumentados solo en algunas circunstancias, como en la acidosis extrema con riesgo vital, que esto es cuando el pH está en 7 o más bajo, con un bicarbonato menor a 5 osmoles por litro, y en la acidosis con compensación respiratoria insuficiente. En la cetoacidosis diabética, la administración de bicarbonato, pues se ha comprobado que no ejerce mayor efecto beneficioso sobre el pH, niveles de cuerpos cetónicos, bicarbonato sanguíneo o de la PCO2 arterial, generando además de un leve descenso del pH del líquido cefalorraquídeo y un incremento en el tiempo en el que se va a normalizar el pH del paciente, y alteraciones en el metabolismo de los cuerpos cetónicos. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora vamos a hablar sobre la acidosis respiratoria. Bueno, se define como un proceso fisiopatológico en el cual la ventilación alveolar se encuentra disminuida y produce una elevación de la concentración de hidrogeniones debida a un aumento de ácido carbónico, expresado como una elevación de la PCO2, lo que determina una disminución del pH por debajo del 7.35 en sangre arterial. Igual esto ya no la fisiología ya nos explicó Leo. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? La compensación, pues la respuesta compensatoria ocurre en dos situaciones. Uno es el tamponamiento celular, que ocurre dentro de minutos u horas, e igual ya no las explicaron. Y la otra es la compensación renal, que se completa en alrededor de 3 a 5 días. Y esta es la razón en que se ven diferentes respuestas, ya sea una acidosis respiratoria aguda o crónica. Y en la acidosis respiratoria aguda, la compensación de bicarbonato se va a incrementar 1 miliequivalente por cada 10 mililitros de mercurio de elevación de la PCO2, y esta tasa se puede incrementar hasta un 3.5 de miliequivalentes por cada 10 mililitros de mercurio. Y en la acidosis respiratoria crónica, debido al incremento de la excreción renal de amonio, pues la respuesta renal es cuidadosamente regulada, tanto que la administración extra de bicarbonato pues nos va a dar como resultado una excreción urinaria de este exceso sin elevación de bicarbonato en plasma. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, las etiologías igual son múltiples. Las causas de la acidosis respiratorias pueden ser los trastornos del centro respiratorio, enfermedades pulmonares y trastornos mecánicos del aparato respiratorio, depresión del centro respiratorio por sobredosis de sedantes, traumatismo o las enfermedades pulmonares, que pueden ser obstrucción aguda de las vías respiratorias, que es el EPOC, una neumonitis o un edema pulmonar grave, un neumotórax, si fue escoliosis muy severa, también puede ser algún paro cardíaco, enfermedades neuronales, el síndrome de William Barrett, entre otras. Puedes pasar a la siguiente, por favor.
el cuadro clínico va a depender del nivel de PCO2 que tenga el paciente y de la rapidez en que de la instauración, pero van a predominar los síntomas neurológicos, ingurgitación de los vasos retinianos y papiledema. La hipercapnia crónica se asocia a hipertensión pulmonar y en pacientes agudos puede cursar con cefaleas, agitación, temblor, arritmia, vasodilatación periférica, convulsiones e incluso coma. Y una causa igual muy frecuente, vamos a tener las crisis de asma y van a presentar disneas severas, taquipnea, el uso de la musculatura accesoria, taquicardia, sudoración. En los pacientes crónicos, usualmente las formas crónicas leves o moderadas pueden carecer de síntomas. ¿Por qué? Porque toleran la hipercapnia. El paciente como que se acostumbra o tolera bien la hipercapnia gracias a los mecanismos compensadores renales que van a mantener el pH en niveles aceptables, pero igual pueden presentar hipersomnia, disminución del nivel de conciencia. Los exámenes complementarios, bueno, ya dijimos que el de excelencia va a ser la gasometría. Y el tratamiento, además de la terapia que se va a usar para el agente causal, pues es fundamental la administración de oxígeno a un flujo que no empeore la hipercapnia y que asegure que la presión parcial de oxígeno sea superior a 60 milímetros de mercurio. Puede ser necesaria la ventilación mecánica. La administración de bicarbonato está indicada cuando coexiste una acidosis metabólica, cuando el pH está por debajo de 7.10 y el tratamiento de la forma de la acidosis aguda o de una presentación aguda, además de ser dirigido a la enfermedad causal, pues usualmente sí va a requerir esta asistencia respiratoria mecánica en las formas graves o acompañadas de hipoxemia. Pero esta ventilación asistida ante una hipercapnia crónica está indicada solo si existe un aumento agudo de la PCO2, con la precaución de que la oxigenoterapia puede disminuir o anular el estímulo respiratorio en estos pacientes crónicos. Respecto al pronóstico, se va a ver mejorado por una terapia precoz. Entonces, pues se debe actuar con mucha premura para mejorar la ventilación alveolar con dos finalidades: conseguir una mayor oxigenación y aumentar el intercambio gaseoso. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, les dejo un cuadro de las compensaciones, que igual, bueno, vimos uno similar, pero aborda igual los 4 padecimientos, de cómo se van a compensar y en qué tiempos. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿Dudas, preguntas, niños? Es un tema muy amplio, es un tema muy interesante, difícil de comprender. No hay que leerlo varias veces. Como siempre les digo, ahorita los que más aprendieron son los que expusieron. Muy claro, muy preciso. Me gustó todas las imágenes y tablas que pusieron. Estas clases y estas presentaciones las tienen todos, entonces hay que volverlas a leer. Y si pueden, cargar las tablas y las gráficas en su teléfono para un apoyo rápido y para que ahora que están yendo al hospital, vean gasometrías y entonces puedan ir a ese, digamos, a ese apoyo de la exposición y vayan haciendo sus ejercicios. Esto lo van a ir aprendiendo conforme vayan viendo más gasometrías, tanto a tomarlas como a interpretarlas, ¿sale? No es un tema sencillo, es un tema difícil, pero hay que aprender lo básico
como al principio, cuáles son los buffers, cómo se compensa, etcétera, cuándo está compensada, descompensada. Y ya el tratamiento pues ya lo verán más adelante. Ahorita lo importante es que identifiquen por qué y cuáles son los mecanismos de, pues básicamente de compensación del organismo, ¿no? La gasometría es uno de los estudios más fáciles y más rápidos a tomar. Ajá. Entonces, pacientes graves con cetoacidosis respiratoria o acidosis respiratoria, que son las más graves, se pueden determinar inmediatamente cuando un paciente llega con alguna dificultad respiratoria. Entonces es un estudio muy útil y muy rápido. Se procesa en 10 minutos y tenemos entre ese y el electrocardiograma, como lo vimos la vez pasada, podemos inmediatamente descartar muchas patologías. Felicidades al equipo, lo hicieron muy bien, se ve que dominan el tema y repito, esto les va a ayudar más a ustedes. Ajá. Entonces, tomos para los demás, pues les ayuda mucho repasar este tema con esta exposición para repasarlo y para cualquier examen que tengan en puerta. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.